La idea es, lo que en el primer ejercicio, que es el que puse ahí en el pizarrón, la idea era que simplemente ustedes eligieran cuáles eran los grupos funcionales. Y, o sea, que marcaran cuál era el grupo funcional y después que digan a qué compuesto, por ejemplo, si era un alcohol, un éster, un aldehído, ¿sí? ¿Qué tipo de compuesto Profe, es? en ese Entonces, caso que dice encerrar, encerrar ¿cómo era lo porque, hacemos para miren, lo encerrar? hago acá en el pizarrón. Por ejemplo, supongamos que yo hago el primero. Y digo, ¿dónde está el grupo funcional? ¿Cuál es el sector de esta molécula que es el grupo funcional? Es este. Este es el grupo funcional. Y Yo encerré sacando las ramificaciones, ¿está bien? sacando lo que sería todo el resto de la molécula. Solamente me quedo con la partecita del grupo funcional. Y después digo, bueno, ¿este qué grupo funcional es? Carbonilo. ¿Y a qué tipo compuesto pertenece? Cetona. ¿Sí? Así que la idea es que entre todos, cada uno con lo que tenga que haya hecho, se vaya fijando y me va diciendo. A ver, el compuesto, por ejemplo, este sería el primero que es el que hice en el pizarrón, el grupo funcional es carbonilo y el compuesto se llama cetona. No estoy poniendo el nombre del compuesto, sino el tipo de compuesto. A ver. Aunque pongamos carbonilo cetona está bien. Carbonilo cetona está bien. Okay. A ver, acá. ¿Quién me dice por dónde marco? ¿O cuál sería la parte del grupo funcional? Al final. En el D. En este. ¿Qué marco? El segundo. Carbono. El segundo carbono con el oxígeno. Sí. Y el oxígeno que está también. El oxígeno del costado. Perfecto, muy bien. Ahí, esperen que tengo que ingresar algunos que quedaron acá. Listo, bien. ¿Cómo se llama ese grupo funcional? Es el que... Es un éster. Éster, muy bien. Ese es un éster. Y el compuesto es éster. Ahí el grupo funcional se llama igual que el compuesto. ¿Sí? Ok. Profe, eso no lo entendí, la verdad. ¿Cuál? El tema de ponerle el nombre al grupo funcional o el compuesto orgánico. El grupo funcional es, digamos, cuando yo veo un compuesto, vamos a hacer el C, mira, lo hacemos en el C y presta atención ahí. Yo veo un compuesto como el C. Y no es un alcano, eso ya sé. Sí. Entonces, cuando no es un alcano, que el alcano es la cadena lineal, me tengo que fijar qué tiene ese compuesto que lo hace diferente. ¿Qué verías vos en ese compuesto, en el C, que lo hace diferente? ¿Qué tiene de diferente a un alcano, por ejemplo? Tiene los oxígenos. Bien. ¿Y cómo están agrupados esos oxígenos? Uno con un doble enlace a un carbono. Sí. Y otro con un enlace simple, pero ese oxígeno tiene un hidrógeno. Esto, eso que vos me acabas de decir, que es esto, es un grupo funcional. Los grupos funcionales, fíjate acá, arriba, que yo se los puse, son estos, ¿ven? Esa es la estructura. Entonces, ¿cuál es el grupo funcional que tiene doble enlace a un oxígeno y después un enlace con un OH? El ácido, ¿sí? Ácido carboxílico. Sí. Entonces, bien. Entonces me vuelvo acá y digo, este es el grupo funcional ácido y el compuesto es un ácido carboxílico. Ahora sí. ¿Ahí está? Gracias. De nada, Sí, muy sí. bien. Bueno, a ver, este no lo hacemos el D, porque no lo saben. Y el E tampoco, porque no lo saben. Vamos con el F. ¿Quién me indica cuál es el grupo funcional del compuesto F? ¿El C entonces qué sería, profe? El C es ácido y ácido carboxílico. El del F sería el último carbono con el doble enlace de oxígeno. A ver, espera que... ¿Puede ser? Sí, ahí lo metí. Y con el hidrógeno también.
Con el hidrógeno también, claro. Ese hidrógeno forma parte, muy bien. Ese hidrógeno forma parte de la cadena esa. Entonces, ay, que se me marca este. El lapicito. Ese sería, bien. Ese grupo funcional, ¿cuál es? Puede que sea un aldehído. Es un Aldehído. aldehído, muy bien. El grupo funcional de los aldehídos se llama carbonilo, igual que el de la acetona, pero es un aldehído. El compuesto, ves que tienen dos cosas que marcar, el grupo funcional y el tipo de compuesto. Entonces, el grupo de funcional se llama carbonilo, el tipo de compuesto, aldehído. A ver, miremos así todos los compuestos que nos quedan y me dicen, salvo el I, que no lo tienen que hacer. ¿Hay algún otro aldehído? El L. El El L. L. Muy bien, está para el otro lado, pero es lo mismo, ¿sí? Entonces, en este ponen lo mismo. Grupo funcional carbonilo, compuesto aldehído. ¿Hay alguna cetona? ¿Otra cetona aparte de la A? Sí. La K. La K. Acá, muy bien. Este es cetona y lo mismo. Grupo funcional carbonilo, compuesto cetona. ¿Qué es el J? Un alcohol Un secundario. alcohol. Un alcohol secundario, bien ahí esa. El grupo funcional del alcohol se llama hidroxilo, acuérdense, no se llama grupo funcional alcohol, se llama grupo funcional hidroxilo. Y el compuesto es un alcohol secundario. No hay otro alcohol, me queda el G, que no lo hicimos, pero que lo podemos hacer. ¿Qué compuesto es el G? Un éster. Un éster. Un éster, muy bien, compuesto éster, grupo funcional éster. ¿Sí? Entonces quedaría así. Si quieren ahí, pueden hacerle el screen a esa pantalla, que ya están marcados los grupos funcionales, y simplemente después ustedes le agregan los nombres. Profe, Bueno, ya que ¿cuál es el hicimos G? esto, ¿cómo? ¿Cómo se llama el G, eso de los grupos? El G Éster. es grupo funcional éster, compuesto éster. Bueno, ya que esto ahora ya lo hicimos entre todos, yo lo que les voy a pedir es que cada uno de manera individual intente, sí, a ver si se le sale, pero no ahora, después cuando terminamos, lo hacen particular. Ponerle el nombre al compuesto. Yo le voy a poner a este, nada más, para que ponerle a uno, y ustedes después lo que tienen que hacer es ponerle a todos los otros, menos a los que no marcamos. Siguiendo todo lo que aprendimos de nomenclatura. De paso, lo voy Una a... pregunta, profe. ¿El J era el alcohol? Sí, el alcohol. Voy a hacer que es el que aprendimos la semana pasada. Dijimos que tomábamos la parte que tiene el carbono con el grupo funcional como la primera parte del compuesto, entonces se llamaba etanoato, acuérdense, de, ¿cuántos carbonos tiene? 2. ¿De metilo? De 2, de etilo. ¿Hay que ponerle los nombres o no? ¿O Sí, eso? esto quiero que lo hagan ustedes, pero solos. Acá no lo dice la consigna, pero quiero que lo prueben. Es para practicar. No importa si les sale mal, es para practicar. ¿Sí? Entonces, ustedes me sacan la captura de la pantalla, me la pegan en la hoja donde van a hacer la tarea, o en esta misma, qué sé yo, y le escriben los nombres, así como le escribí yo, de los nombres como a ustedes les salga, y acuérdense que siempre, siempre el carbono que tiene el grupo funcional es el carbono más importante de la cadena. Por lo tanto, si está en un extremo, va a ser el carbono 1, y si no está en un extremo y está por el medio, como es el caso de hay que, bueno, en este caso justo ven que hay de lo mismo para cada lado, ¿no? Pero si no hubiera lo mismo para cada lado, tendríamos que empezar a contar de dónde está más cerca el grupo funcional, porque siempre el grupo funcional es el carbono más importante. ¿Sí? Profe, y después con el D Sí. y el E, ¿qué tendríamos Sí. que hacer?
No, eso ahora en la clase de hoy voy a ver si llego a explicárselos qué tipo de compuestos son. El D, el E y el I, que no los nombré todavía. No los ¿Son aprendí. lo de las aminas? Son aminas, sí. Aminas y amidas. Son dos compuestos que todavía no vimos. Bueno, ¿bien hasta acá? Sí. Bien. Ya lo copiaron esto, ¿no? Lo puedo... porque lo tengo que borrar. ¿Todos? A ver, por Sí, las dudas profe. yo también me voy a hacer una captura, así, esperen. Así, por las dudas que alguno no lo tenga, se lo paso después por el grupo. Acá vamos a poner orden electrónico. Bueno, entonces, voy a borrar todo eso, borrar todos los dibujos, listo. Ahora nos vamos por acá. El punto 2, cada uno lo va a hacer por su cuenta. Tienen que ustedes pensar un alcohol, un ácido, un aldehído y una acetona. Uno diferente de los que hicimos recién. ¿Sí? Por ejemplo, no se quieren hacer un alcohol Y de 4 ponerlo así como carbonos. están estos. ¿Qué? Y ponerlo así como están esos. Claro, y tipo, ponerlo así. Sí, chiquito, no hagan unas cadenas re largas, ¿eh? Cualquiera. Tienen que hacer un alcohol, un aldehído que no sean estos, otros. Los inventan. ¿Hicieron el punto 3? No. Sí. Bueno, vamos a ver. Me van tirando a ver información. El A dice, si dos compuestos orgánicos poseen el mismo grupo funcional, por ejemplo, son dos alcoholes, dos aldehídos, dos ácidos, tendrán las mismas propiedades físicas y químicas independientemente de la longitud de la cadena carbonada. A ver, opiniones. ¿Verdadero o falso? Para mí es falso. Falso. Bien. ¿Qué es lo que usted... Está bien, es falso. ¿Por qué piensan que es falso? Porque dependiendo de la cantidad de carbonos que tengo va a tener propiedades distintas. Bien, Por eso tienen nombres distintos, por más de que sea un alcohol y un alcohol. bien, pero también acuérdense de esto. ¿Vieron el ejercicio que hicimos cuando hicimos los gráficos, terminando la parte anterior de la materia? Cuando hicimos los gráficos en Excel, que teníamos todas las tablas. Sí. ¿Qué pasaba ahí? A medida que aumentaba la longitud de la cadena carbonada, los compuestos cambiaban el punto de ebullición, cambiaban el punto de fusión, ¿sí? Entonces, la respuesta es falsa porque la longitud de la cadena carbonada determina modificaciones en las propiedades físicas, cambio del punto de fusión, del punto de fusión, de ebullición, de la densidad. Ahora, ¿qué opinan de las propiedades químicas? Por ejemplo, la solubilidad también cambia, que es una propiedad física. Por ejemplo, un ácido, ¿deja de ser ácido si tiene 2 carbonos o si tiene 20? No. No. No, sigue siendo ácido, ¿sí? ¿Un alcohol deja de ser alcohol? No. Entonces, la respuesta es falsa porque lo que cambian son las propiedades físicas. Pero recuerden que las propiedades químicas no se modifican, ¿sí? No se modifican las propiedades químicas porque las propiedades químicas están relacionadas con el grupo funcional, no con el largo de la cadena, ¿sí? Por ejemplo, un ácido siempre reacciona con un alcohol para formar un éster. No importa si el ácido tiene 2 carbonos o tiene 20. ¿Sí? Eso no modifica. Entonces, la respuesta es falso. Las propiedades físicas, como punto de ebullición, punto de fusión, solubilidad, cambian y las propiedades químicas no se modifican. ¿Se entendió? Sí. Bien. Los demás que no hablan, si tienen algo que decir, hablen, porque después se van a quedar colgados que no van a entender. No, yo voy anotando todo en la computadora para tener todo bien claro para poder hacer el trabajo. Bueno, bien. Pero voy entendiendo. ¿Vas bien? Listo. Sí. Perfecto. O lo mismo, el que intentó hacer y le quedaron dudas, me va tirando las dudas y a mí no se me ocurren en el momento. Bueno, después dice el B. En las moléculas orgánicas, o sea, todos los compuestos que estamos aprendiendo, cada átomo de carbono no está siempre unido a otros átomos de carbono.
¿Respuesta? ¿Verdadera? Verdadera. Dice, no está. No, es falso. Un carbono, ¿no tiene que estar siempre unido a otros átomos de carbono? Sí. Sí. O sea, salvo que tenga un solo carbono. O sea, el único que no está unido a otro átomo de carbono, ¿cuál sería? El D1. ¿Cómo se llama el D1? El Matilde. compuesto químico de un carbono. Este. Un 4. ¿Se ve? Sí. Metano. Ah, Por ejemplo, el metano, el metanol, el metanal. Esos son los únicos que no están unidos, pero siempre que tenemos dos átomos de carbono, esos dos átomos de carbono están unidos entre sí. ¿Sí? Entonces, esto es falso porque Falso. el no está mal. ¿Sí? entonces la justificación sería A ver, ¿cómo lo explicarías? de una Qué fácil. una cadena carbonada de más de un átomo, tienen Sí. que estar sí o sí unidos entre Ahí los está, átomos. perfecto. Así está bien. ¿Sí? Si la Sería falsa. y Ojo, sería- presten atención a lo que estamos diciendo. Para que exista una cadena, tiene que haber más de un átomo. ¿Sí? Claro. Entonces la respuesta podría ser, siempre que tenemos una cadena carbonada, un carbono tiene que estar unido a otro carbono. ¿Sí? O sea, sería falsa y verdadera al mismo tiempo. Sí, falsa y verdadera porque si es de uno solo no está unido, pero bueno, no es una cadena. Pero sí es una molécula orgánica. Así que bueno. Ahí bien, cada uno lo justifica como puede. Lo importante es que lo entiendan. ¿Sí? Por ejemplo, miren, fíjense, a ver si se ve. Si yo hiciera esto, ¿tendría un compuesto orgánico? ¿Qué dicen? ¿Se ve? Ese puede ser un compuesto orgánico, porque puede ser esta parte, que es una parte que aprendimos, que era el éter, pero no sé si existe este compuesto, lo acabo de inventar. Pero en realidad es rarísimo. Entonces, pongamos así, pongamos que si la cadena tiene, si el compuesto tiene más de un carbono, siempre un carbono está unido a otro carbono. Bueno, vamos con el C. Este quiero ver qué se acuerdan, porque esto lo aprendimos en la primera parte también. Dice, pueden existir dos compuestos que tengan la misma fórmula molecular. Acuérdense, fórmula molecular, por ejemplo, de los alcanos, CnH2n más 2. De los alquenos, CnH2n. De los alquinos, CnH2n menos 2. Eso es fórmula molecular. Alcano, alqueno, alquino. Entonces, a ver, ¿pueden existir dos compuestos que tengan la misma fórmula molecular y que los comportamientos químicos sean diferentes, por lo tanto son dos compuestos diferentes? Eso Y sí, verdadera. en los Bien. isómeros de posición. ¿Se llamaban? Isómeros de Isómero de posición. cadena. Isómeros. Isómeros de posición no, pueden ser isómeros de función. ¿Se acuerdan? Porque de posición, ¿qué sería? Por ejemplo, si yo tengo un alcano, que la ramificación lo puedes rotar. de lugar. ¿Cómo? Que lo puedes rotar. Claro, que lo puedo cambiar. O por ejemplo, si tengo un alqueno, que el doble enlace esté, en vez de entre el 3 y el 4, que esté entre el 4 y el 5. Los isómeros que tienen diferentes propiedades químicas son aquellos isómeros que lo que cambia es la función. Por ejemplo, supongamos que sea un alcohol y un éter, ¿sí? Entonces, cuando tenemos diferente función, que son isómeros de función,
podemos tener la misma fórmula molecular, pero el compuesto puede ser diferente. Muy bien que se acordaron, ¿eh? Muy bien. Bueno, y la D, yo no sé si ustedes lo vimos esto, por eso lo voy a explicar, porque me parece que no lo expliqué. ¿Qué entienden ustedes por oxidar? Yo por ahí hice algún comentario en algún momento, pero no sé si lo expliqué. ¿Qué creen que es oxidar? Que se le agrega Le agregan oxígenos. Bien, oxidar es una reacción con el oxígeno, ¿sí? Eso es oxidar. Es que un compuesto A reaccione con el oxígeno del aire, por ejemplo, o de donde sea, para dar otro compuesto. O sea, A, por medio de una reacción química, se transforma en B. Este sería un reactivo de la reacción, este sería el oxígeno, que sería el otro reactivo de la reacción, y este sería el producto. ¿Sí? Bueno, ¿qué cosas conocen ustedes que se oxidan? ¿No es propio de los metales eso? Es una función de los manzanas, metales. Sí, los metales se oxidan. Nosotros acá, los metales son compuestos, en general los compuestos metálicos son compuestos inorgánicos, ¿sí? No son compuestos orgánicos. Pero nos sirve para tomar el ejemplo. ¿Qué es lo que se me oxida, por ejemplo? Un metal que se Manzana oxida. pone candela. ¿Cómo, perdón? Manzana pone candela. Manzana pone candela, no vi. Bien, manzanas. La manzana es un acetato de etilo. Muy bien, vimos la semana pasada, qué bien que se acuerdan de eso. Todavía deja de googlear. No, No, importa mirá, que googleemos. lo tengo anotadito para después decirle a mi vieja, pero nunca se lo dije. La El de la, semana pasada lo vimos ahí. la banana. El de la banana es botirato de Butirato. etilo. Butirato. Bueno, a ver, la manzana es acetato de etilo. Esta parte de la manzana ya está en su máximo estado de oxidación, ¿sí? ¿Por qué? Porque acá, esto es un éster, ¿no? Habíamos dicho la semana pasada. Antes de ser un éster, este pedacito del compuesto, ¿qué era antes de ser un éster? ¿Qué dijimos que eran? Cuando se formaban los ésteres, reaccionaba un ácido Alcohol. con un alcohol. Entonces, esto ya era un ácido. Nosotros lo que tenemos en la manzana y que tenemos en la pera, en la banana, ¿sí? Es que cuando nosotros las cortamos y las dejamos ahí expuestas al oxígeno, sufren un proceso de oxidación. Por eso se ponen negras, ¿sí? Los alcoholes tenían el grupo funcional hidroxilo y los aldehídos tenían el grupo funcional carbonilo, ¿sí? Esto era un alcohol y esto era un aldehído. Tanto los alcoholes como los aldehídos se pueden oxidar. Se oxidan ambos, ¿sí? Y el proceso es el siguiente. Los alcoholes, primero, si está el alcohol en un extremo, se transforma en un aldehído. Y el aldehído después se transforma en un ácido. ¿Sí? Entonces, el proceso de oxidación es, el alcohol se oxida por acción del oxígeno y se transforma en aldehído. El aldehído se oxida por acción del oxígeno y se transforma en Un ácido. ácido. Entonces, yo creo que en algún momento... Podría ser verdadera. Y a ¿Cómo? medida que se va oxidando va cambiando el grupo funcional. Claro, a medida que se va oxidando, el grupo funcional se va modificando. Y el ejemplo de esto... Esta es la... ¿Cuál? ¿La C o la D? La D. La La D. D. El ejemplo que yo les había dado, de cuando creo que en algún momento comenté, no me acuerdo si comenté o no comenté, es cuando una botella de vino queda abierta mucho tiempo, ¿sí? Con el corcho mal puesto, por ejemplo, o sin corcho, ¿Se pica el vino? se pica. ¿Qué significa se pica? Bien ahí, esa palabra. ¿Qué significa se pica el vino? ¿Qué le pasa al vino? Como que se fermenta. Como que se fermenta.
se fermenta, en realidad se fermenta. Ah. ¿Y en qué la Tiene fermentación? un gusto ácido. Exacto, la fermentación es una oxidación. ¿Sí? Entonces, se fermenta y se forma un ácido. Sufre este proceso, alcohol, aldehído, ácido. Entonces yo tenía una botella de vino que estaba buenísima, la dejé destapada por un tiempo, por acción del oxígeno del aire se produjo la reacción esta de fermentación, de oxidación, y se transformó en un ácido. Entonces, cuando vamos a agarrar la botella de vino, que la teníamos ahí puesta en un rincón, vamos a probar y el vino tiene gusto ácido. Se dice, vulgarmente se pica, es una palabra que se utiliza, pero lo que estamos queriendo decir con eso es que se oxidó el alcohol y se transformó en ácido. Y ese ácido no va con X, ácido con C, ese ácido es el que, por ejemplo, si nosotros usamos vinagre de vino, ¿qué es un vino que especialmente se lo dejó fermentar, oxidar, para transformarlo en vinagre, ¿sí? ¿Y qué va a tener? Presten atención a esto, ¿cuál era el alcohol del vino? O de las bebidas alcohólicas. ¿Cómo se llama? Butirato. No, el alcohol, el alcohol. A lo que ustedes toman, ¿el alcohol qué? ¿Alcohol qué se llama? ¿O el Alcohol alcohol etílico. Sí, no. No. ¿Etílico? etílico? No es la botella de alcohol etílico. Y también No, ya sé. etílico, es lo mismo, ¿eh? El alcohol etílico es el mismo alcohol etílico que nos estamos poniendo ahora para limpiarnos las manos cada rato, que el alcohol que está dentro del vino, o de la cerveza, o del tequila, no sé lo que tomen. ¿Y qué? Claro, ¿Está pero no rebajado? puro, ahí rebajado. Está rebajado, obviamente. El alcohol, Sí, no ahora te les van voy a pasar con- ahora les voy a pasar algo que les quería mostrar hace rato sobre el alcohol. Ahora se los muestro. Alcohol etílico. Me hacen reír. El alcohol etílico es este. Cuando se oxida, se transforma en ácido etanoico. El ácido etanoico es lo mismo, decir ácido etanoico, lo dije ya 20 veces, pero lo repito, que ácido acético. Entonces, ¿qué tenemos en el vino, la cerveza, el vodka y todas las bebidas? Tenemos alcohol etílico. Por acción del aire se oxida y se transforma en ácido acético. El ácido acético es el vinagre. ¿Sí? No está puro, está diluido. El vinagre que Te iba a preguntar si tomamos vinagre no podíamos mamar. no, te va a quemar un poquito, te va a arder. El vinagre es 5%, ¿sí? O sea, tenemos 5 mililitros de ácido acético cada 100 mililitros de agua. Es una solución 5% volumen en volumen. Y el alcohol, esto el año pasado lo habíamos aprendido, pero seguramente ahora vamos a tener que traerlo a la memoria de nuevo. Cuando vimos las bebidas alcohólicas el año pasado, ¿qué veíamos? Que las bebidas alcohólicas tenían diferentes graduaciones. ¿Sí? ¿Qué graduaciones tenían? 38, 40%. 40, sí, un coso de ese verde, ¿cómo se llama? No, el Fernet tiene 40. Ah, el Fernet. No, ¿cómo se llama esa bebida que tiene tanto alcohol? Que vienen en unas Jagger. botellitas chiquitas. ¿El Jagger? Sí, bueno, eso, no sé, no, pero tiene un nombre. No, ni idea cuánto tiene graduación alcohólica el Jagger. Bueno, pero Parece pongámosle que el ya Fernet. tiene 55. Mucho tiene, ¿no? ¿85? Sí, es una locura, es casi 50. alcohol puro. Casi alcohol puro. 55. 35 dicen Google. ¿35? Ah. No, pero hay una que Sí. tiene más, ¿eh? El ron sea, tiene de 37 a 80. Es una que tiene como un gusto como mucho de plantas. Es muy... Sí, el Jagger. Pero. Ya me voy a acordar la que yo digo. La venden ¿Y la Dice que en Europa. la bebida alcohólica con ¿El absenta, más profe? porcentaje tiene, Sí. Cocoroco. ron. ¿Cuál es? El ron. ¿El ron qué tiene? ¿Cuánto tiene?
A ver, Absenta, dice acá, profe. Absenta, eso es lo que Absenta. sería. Ah, sí, no. 75-89% de gradación alcohólica. ¿Vieron? No, está prohibido acá. Recontra. El En absenta Argentina. Peor que la caña Bien. de azúcar. es Y en, fatal. y en Polonia, en Sí, Polonia dicen que hay un vodka que se prepara nada más ahí que tiene 96%. Vodka Ese es Spiritus. alcohol puro. Sí, Es alcohol Sí. etílico, digamos. Alcohol etílico. Claro. El alcohol etílico, el que usamos Tiene 99%. es 96. Ah, Y el alcohol que se usa para limpiarse las manos, ¿sí? El que está en todos lados y el que está en el alcohol en gel es 70. ¿Sí? Y bueno, y fíjense ese absenta o ese vodka que dice Frank, que es el de Polonia, no sé cuál es, ¿qué graduación tiene? Lo que es la graduación alcohólica es, por ejemplo, 96. ¿Qué significa? 96 mililitros de alcohol etílico, cada 100 mililitros de solución. ¿Sí? Eso sería la relación. O 70 mililitros de alcohol etílico, cada 100 mililitros de solución. Y el vinagre, fíjense que es 5%, es bajito. O sea, la concentración es bajita. Bueno, ¿se entendió lo que es la oxidación entonces? Que era más o menos la idea de esta pregunta. Aprovechamos para repasar otras cosas, pero bueno, escuchen. Una pregunta, profe. Entonces, la justificación del por qué es verdadero el D, porque Sí. es verdadero, ¿Cómo lo pondrías? es que cuando se los pone frente al oxígeno, Sí, los alcoholes pasan a ser aldehídos, aldehídos y los aldehídos ácidos. ácidos. En vez de pasan a ser, es Se transforman. se oxidan o se transforman. Ok. ¿Sí? A ver. Bueno, dice, clasifiquen los siguientes compuestos orgánicos. Esperen que se me fue la pantalla. Reanudador funcional. Dice, clasifiquen los siguientes compuestos orgánicos que están ahí. ¿Cuáles son? Pentanal, butanol, bueno, todos los que están ahí. De acuerdo a la serie homóloga a la cual pertenecen. Y después, entre paréntesis, dice función orgánica. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros decimos que es una serie homóloga, voy a dar un ejemplo. Una serie homóloga sería metano, etano, propano, y así sucesivamente. Eso se llama serie homóloga, ¿sí? Ah, no, perdón que ahí dije metano y escribí metanol. ¿Sí? Si yo, por ejemplo, digo metanol, etanol, propanol, entonces escribí una serie homóloga de ¿qué grupo funcional? Si digo metanol, etanol, propanol, butanol, ¿qué es? Un alcohol. Alcoholes, listo. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es mirar ahí y agrupar de Si es un más alcohol, chiquito al más grande los que pertenecen al mismo compuesto. No lo voy a decir porque es re fácil para hacer. O sea, es re fácil. Por ahí no es re fácil, pero si yo digo doy una ayuda, enseguida lo sacan. Así que ¿Podemos hacer primero el A, por ejemplo? Bueno, a ver. Sí, pero ¿qué pasa con el A? Sí se puede. ¿Hay algún... No sé qué pasa. ¿Qué es pentanal? Un aldehído. Un aldehído, bien. ¿Hay algún otro aldehído? Sí, el F. El F. ¿Cómo se llama? Formaldehído. Formaldehído. Ok. ¿Cuántos carbonos tiene el formaldehído? ¿Quién sabe? Yo no tengo ni idea. Ajá. A ver ahí si alguien prestó atención a una palabra que yo dije la semana pasada. Por ahí no, ¿eh? A ver, fíjense esto. Porque los aldehídos todos son de tanta cantidad de carbono, ¿no?
De tanta cantidad, depende, de la cantidad que sean. Pueden ser de 20, de 5, de 10. Yo la semana pasada, en un momento, creo que dije... ¿Ese qué es? El que dibujé en el pizarrón, ¿se ve? Sí. ¿Qué es? ¿Qué compuesto? No es un aldehído. ¿Qué compuesto es? ¿Qué grupo funcional? Un ácido. Un ácido. ¿De cuántos carbonos? 1. 1. ¿Cómo se llama entonces? Si es de 1. ¿Con qué empieza? Lo de 1. No. Metil. Metanoico. Metanoico, Ah. bien. Entonces, ese es ácido metanoico. Perfecto. El ácido metanoico tiene otro nombre. Un nombre de fantasía. Que es ácido fórmico. A ver si se acuerdan que yo les dije a dónde había ácido fórmico. Traten de hacer memoria, a ver, busquen ahí en su memoria. ¿No era el vinagre? ¿Cómo? La Jeffero. El vinagre. ¿Verdad? No. Me suena. Fórmico. ¡Ah! Es la vallaspirina, buscapina No, o algo no. de eso. Me suena a algo para limpiar. Estaba en las picaduras. Bueno, La en dermitina. las hormigas. Yo lo dije, estoy segura, voy a buscar el video. El Sí, ácido- lo dijiste igual. ¿Lo dije o no lo dije? ¿Verdad? Sí, Sí, sí. lo Sí, lo dijiste. dije. Bueno, entonces, el ácido fórmico es el ácido que inyectan las hormigas cuando pican y se llama, en realidad es el metanoico, pero se lo conoce como ácido fórmico. Entonces, si el compuesto que estamos en cuestión, que es el formaldehído, ¿cuántos carbonos puede llegar a tener el formaldehído? 1. Uno. Muy bien. Este es el formaldehído. Y también lo dije, pero bueno, yo les hago el repaso de las cosas que digo y por ahí quedan por el aire. Yo les dije que el formaldehído se conocía con el nombre de formol. ¿Y qué dijimos que era el formol? ¿Quién se acuerda? A ver. ¿Nadie se acuerda de lo que es el formol? No. ¿Nadie? Presten atención, piensen. ¿Nunca escucharon, Sé que lo escuché y no me acuerdo qué es. ¿nunca escucharon decir a ¿No una era el persona coso ese que así te como hacía que dormir? es algo ¿El que hace cloroformo? dormir? Sí, es algo que No. hace dormir. ¿Y qué más? ¿Ah, sí? ¿Para Sí, clonazepam? puede hacerte dormir, pero es un conservante. Había, para las chicas, a ver, las chicas seguro en algún momento tienen que haber escuchado, había muchos esmaltes de uñas que venían con formol. Sí, que te ¿Por hace qué más. formol? O cuando te hacen el baño queratina o algo de eso que tenía formol. Ah, ¿vieron? Sí que lo habían escuchado. Cuando hacen el alisado, Tiene un olor muy fuerte. Profe, muy... ¿tiene también propiedades desinfectantes, puede ser? Sí, se utiliza también, pero en realidad el uso más importante que se le da es de conservante, por ejemplo, para cuando uno guarda caracoles, guarda insectos, o así en los, ¿vieron los museos de ciencias naturales? Que hay Sí, sí. frascos con cosas. Bueno, lo que hay adentro es formol. Yo les había comentado lo de las uñas, creo que lo había comentado, y en lo del que dijo ahí, del Toby que dijo de lo del pelo, en los alisados que se hacen, se utiliza formol, y tiene ese olor tan fuerte, por eso muchas veces en las peluquerías los hacen cerca de la puerta, con la puerta abierta. Bueno, ese es el formaldehído. Entonces, volviendo a nuestro punto 4, el A, que es el pentanal, que ¿de cuántos carbonos es? Si se llama pentanal, 5. de 5, y el F, que es formaldehído, que es de 1. Entonces, si los tengo que acomodar, pongo primero el formaldehído y después el pentanal. ¿Se entiende? No vamos a hacer ninguno más para que ustedes los Sí. piensen. O sea, sería por el orden de la cantidad de carbono. Claro, por la serie homóloga, de menor a mayor. ¿Sí? Bueno, Eso nada más tenemos que poner, profe. claro, o sea, tienen que buscar todo lo que son lo mismo, por ejemplo, no sé, todos los alcoholes, todos los ácidos,
todo lo que haya de lo mismo, y ponerlos de menor a mayor, de menor cantidad de carbonos a mayor cantidad de carbonos. ¿Sí? Ok. El 5, también se los voy a dejar para que lo piensen. Voy a hacer uno yo de uno que no está ahí, para que vean qué es lo que tienen que hacer. Ya sabemos qué son las fórmulas generales. Ya sabemos la fórmula general de los alcanos porque está escrita ahí, pero además hace 5 minutos la expliqué. Entonces, si yo tengo que hacer una fórmula general de, por ejemplo, un alcohol o un ácido carboxílico, un aldehído o una acetona, tengo que pensar cómo la hago, ¿no? Pero, esperen que se me achicó ahí. Pero yo voy a hacer la fórmula general de un éster, para que vean cómo tienen que hacer. El éster es un ejemplo. Vamos a usar este éster y voy a hacer la fórmula general. Primero, cantidad de carbonos. ¿Cuántos carbonos tiene? 1, 2, 3. Segundo, hidrógenos. ¿Cuántos hidrógenos tiene? 3 y 3, 6. Último, oxígeno. ¿Cuántos oxígenos tiene? 2. 2. Entonces, ahora voy a hacer otro éster. CH3, CH2, CO, y así. CH3. Al de arriba. ¿Cuántos carbonos? 4. 1, 2, 3, 4. ¿Cuántos hidrógenos? 3, 5, 6, 7, 8. ¿Cuántos oxígenos? 2. ¿Sí? ¿Qué tienen en común estas fórmulas que hicimos ahí? Pensemos. Los Y al oxígenos. carburo de carbono lo llamo N. CN. Hidrógeno. ¿Cuánto es el hidrógeno? 6. Sí, ya sé. Pero en relación al carbono. 3. Este es 6, este es 3. Este es 4, este es 8. ¿Qué tengo que poner acá? N por 2. N por 2, muy bien. 2N, oxígeno, 2. Esta es la fórmula general de los ésteres, ¿sí? O sea, siempre que yo vea un compuesto, por ejemplo, pongo carbono 5, hidrógeno 10, oxígeno 2, es un éster, ¿sí? Bueno, lo que ustedes tienen que hacer es tratar de pensar cuál es la fórmula. No vale buscarla en Google. Tienen que deducirla, así como la hicimos acá. La fórmula general de los alcoholes, la fórmula general de los ácidos carboxílicos, la fórmula general de los aldehídos y la fórmula general de las cetonas. ¿Sí? Hacen esto parecido a lo que yo hice acá, con 2 ejemplos, fórmula general. 2 ejemplos, fórmula general. ¿Les va a salir? Como Sí. anillo al dedo. Bueno, perfecto. Gracias. Bueno, hacemos el 6 entre todos y ya termino con resolver ejercicios. Ah, ¿te falta explicar? Voy a, no sé, no voy a explicar nada, les voy a dejar para la casa. A ver, 6. Hasta ahora estuve explicando también, ¿eh? Sí. Bueno, a ver, dice, prestemos atención. Un químico, cualquiera de ustedes, cuando estudien química, pues les va a gustar tanto que se van a dedicar todos a la química, distraído se olvidó de rotular los tubos A y B con los nombres de los compuestos. O sea que tiene 2 tubos ahí que no sabe lo que tiene cada tubo. Y dice, por ensayos anteriores, sabe que A y B son 2 compuestos diferentes. O sea, un tubito tiene A y otro tubito tiene B. Bien. Después dice, A y B son compuestos cíclicos. ¿Qué significaba cíclicos? Que las cadenas no eran lineales. ¿Sí? Y sabemos que A es distinto de B. Después, sabemos que A y B no son alquenos.
¿Qué quiere decir que no son alquenos? Es que no tienen dobles enlaces en la estructura. Y que la fórmula molecular de ambos es carbono 3, hidrógeno 6, oxígeno. O sea que tienen la misma fórmula molecular. ¿Sí? Dice, con los datos precedentes, ¿podrían decir a qué tipo de funciones orgánicas pertenecen A y B? A ver, ¿qué podríamos hacer? ¿Qué opinan? Dice que tienen 3 carbonos, 6 oxígenos, perdón, 6 hidrógenos y un oxígeno, y que son compuestos cíclicos. Si son compuestos cíclicos, son aromáticos entonces, ¿no? No, aromáticos, no está mal la pregunta, pero mirá, aromáticos son los que tienen siempre de base esa estructura. Entonces, ¿cuántos carbonos tienen? Ya de entrada tienen 6 carbonos, porque tienen que tener esta estructura para ser aromáticos. O sea que no pueden ser aromáticos. Si son No cíclicos, puede ser ni un cetono, ni un éster, ni un aldehído, ni tampoco un ácido Yo carboxílico. creo que puede ser un alcohol y un éter. bien, puede ser un alcohol y un éter. Muy bien. A ver, Porque vamos no van a ser pensar. alquenos. Porque no son alquenos, muy bien. Entonces, buena deducción ahí. Entonces, a ver, si fuera un alcohol, yo ya sé que son cíclicos. Una opción, pongo ahí. Si los dos fueran ciclos de 3 carbonos, miren qué pasaría. ¿Dónde pongo en el de arriba los hidrógenos y los oxígenos? A ver, díctenme. Bueno, en cualquier lugar, me van diciendo. Y tendría que ponerle Tengo que poner 6 hidrógenos. a 2 carbonos 3 hidrógenos. Hay que ponerle 2 a cada uno. No, 2 a cada uno. 2 hidrógenos a cada carbono. 2, 2, 2. ¿Y el oxígeno? ¿A dónde lo pongo? Si pongo 2, 2, 2, se me terminó la posibilidad. Y tampoco Entonces, puedes poner 3 a 2 porque si ya completás más de 4 enlaces. Cayó el borrador, esperen. A ver ahí, ¿qué opinan? 2 acá, ya tengo los enlaces. 2 acá, ya tengo los enlaces. 1 acá, y le puse un alcohol, porque alguien me dijo por ahí que podía ser un alcohol. ¿Podrá ser? Sí. Tiene 3 carbonos, 6 hidrógenos y un oxígeno. Bien, ¿cómo se llama ese compuesto? ¿Cómo le pondríamos nombre? A ver, ¿qué piensan? ¿Tengo que poner la palabra ciclo, sí o no? Sí. Sí. ¿Ciclo qué? Ciclopropanol. Bien, muy bien. Ciclopropanol. Bien, ahora, presten atención. Si yo cambio el alcohol, y en vez de ponerlo acá, el hidroxilo, lo pongo acá o lo pongo acá, ¿cambio de compuesto? No. 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 Bien, sigue siendo el mismo compuesto. Entonces, el compuesto no puede ser así, porque si no sería el mismo compuesto. ¿Cómo lo podría dibujar? A ver, pensemos. Para que sea un ciclo, ¿no? ¿Qué puedo poner acá? ¿Un alcohol? ¿Un alcohol o un oxígeno? Un oxígeno. Un oxígeno. ¿Y acá podrá ser? Un ¿Qué carbono. opinan? Si yo pongo una acá, ¿puedo poner acá, sacar algo de acá? A ver qué me dicen. No. No, Porque muy no se va a bien. poder porque mover. no, muy bien, porque el oxígeno tiene 2. Entonces, ¿dónde tendría que sacar el otro? De los carbonos. Del carbono. Bueno, a ver. Tengo 3. ¿A este cuánto le falta? 1. 1. ¿A este cuánto le falta? No. 2. A este, ¿eh? Al de arriba. 3. 2. Muy bien.
2 son 4. Entonces, tengo 3, 4, 5 y 1, 6. Ya está. ¿Tengo mis 3 carbonos? Sí. 1, 2, 3. ¿Tengo mi oxígeno? Sí. Este compuesto, es un compuesto difícil, por eso se lo estoy ayudando a hacer, es un éter. ¿Sí? Es un ciclo, porque está cerrado, y es un éter. A ver, también, o sea, la cuestión es que si yo, miren, saco este enlace, tendría que agregar 2 hidrógenos. Por eso sé que es un ciclo. Porque no tengo 2 hidrógenos más para agregar. La pregunta que sigue, o sea, este es un compuesto, pongámosle que sea el A, y este es el otro compuesto, pongámosle que sea el B. Ahí dice qué pruebas adicionales debería realizar este químico para identificar los compuestos y poder subsanar el error. Ustedes no la saben, pero si buscan, y les pido que lo busquen, que esa va a ser la parte de la tarea de ustedes, es buscar una reacción química que sea típica de los alcoholes y una reacción química que sea típica de los éteres. O sea, algo que mediante una prueba en el laboratorio uno pueda decir, si esta prueba, ¿vieron alguna vez Alerta Aeropuerto? Sí. No. ¿La reacción química celeste? Sí. Alerta Aeropuerto es una prueba, perdón, es un programa que están en los aeropuertos y tratan de enganchar a la gente que quiere pasar droga. Entonces, cuando le encuentran algo que la gente dice que no es droga, pero sí es droga, en general es cocaína, hacen un ensayo, no digo que sea este porque la cocaína es un tipo de compuesto que después lo vamos a ver, hacen un ensayo que da color celeste. Entonces le dicen, bueno, miren, vamos a hacer esto, si esto da celeste, es cocaína. Y la gente se queda así, y bueno, le da celeste, y siempre los enganchan llevando la cocaína. Entonces, lo que yo quiero que ustedes busquen en internet, ahí sí que lo busquen en Google, qué tipo de reacciones químicas podríamos hacer para identificar al compuesto A como un alcohol, y qué tipo de reacción química podríamos hacer para identificar al compuesto B como un éter. ¿Sí? Eso es lo que ustedes van a tener que agregar al punto 6. Todo lo demás ya lo hicimos, el punto E lo hacen ustedes. ¿Listo? Bueno, cortamos porque ya es la 1, no me había dado cuenta de la hora. Profe, una pregunta antes de Sí, terminar. decime. La actividad esta de profundización de la semana 2, ¿viste? Y Sí. estamos con la 1. ¿La 2 que te la tenemos que entregar el 24 igual que esta o se adelanta? No, hagamos una cosa. Esta actividad del punto 2, ¿quieren que la hagamos juntos la semana que viene? Bueno. Sí. ¿Te parece? Sí, Bueno, mejor. estoy más buena Entonces, esta la semana 1 para el estoy 24. tan buena. nomás. Bueno, entonces hagamos una cosa. Ustedes me entregan la semana que viene la actividad 1, la anterior. Okay. Y la semana que viene, en la clase, hacemos esta actividad entre todos. Me parece que así van a aprender un poco más. Ok, ¿De acuerdo? dale. Dale, Perfecto, Chicos, profe. gracias Dale. y Chao, nos vemos profe. la semana que viene.